Bueno, vamos a estar estudiando hoy parte de la carta del apóstol Judas a la iglesia, y fue una carta general. Y vamos a ver algunas cosas bajo el tema manifestando humildad y compromiso. Cosas, ¿verdad? Que yo sé que todos los que estamos aquí tenemos eso en nuestro corazón, pero hay veces que como cristianos tenemos que recordarnos que hay dos cosas importantes que nosotros tenemos que conservar, y es la humildad y el compromiso que hicimos con el Señor. Nosotros tratamos, ¿verdad?, de hacer este ejercicio, ¿verdad?, que se llama Calvary Latino, no solamente una religión más, no solamente un culto más, no solamente pues el día que voy a la iglesia, sino que nosotros queremos convertir la experiencia que nosotros tenemos aquí, que se transmita a nuestra comunidad, que sea algo mucho más allá de estas paredes, que la palabra de Dios, ¿verdad?, ministra nuestra vida de tal manera que nosotros podamos tener ese compromiso con el Señor, pero ese compromiso se tiene que hacer con humildad. Y vamos a ver lo que nos dice la palabra. Dice en Judas, vamos a leer de Judas, tiene solamente un capítulo, vamos a leer de los versículos del 1 al 4. Y dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados por Dios el Padre y preservados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros tocante a la común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque ciertos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes fueron ordenados para esta condenación, hombres impíos que cambian la gracia de nuestro Dios en libertinaje, negando al único Señor Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Lo hemos contado ya en las cartas de Pedro, en las de Juan. Una de las cosas interesantes cuando Juan escribió esta carta, posiblemente, porque no hay una fecha exacta, y por más que alguien que trate de hacer exégesis y decir esta fue la fecha exacta, realmente no tenemos una fecha exacta de cuándo fue que él escribió, pero una de las cosas que sí nosotros podemos notar, y lo hemos hablado en las otras enseñanzas de las otras cartas, es la persecución inmediata que tuvo la iglesia. Are they translating for you? They are translating? Okay. La persecución inmediata. Una vez se va Jesucristo al cielo, fue como que soltaron los caballos, y enseguida, desde que la iglesia empezó a nacer, empezó de esa misma manera también a la iglesia a recibir muchos ataques. De hecho, podemos decir que es básicamente un milagro el hecho que usted y yo estemos hoy en día aquí, porque la persecución y el ataque que la iglesia sufrió y ha sufrido por todas las épocas, cualquier otra institución se hubiera caído y no hubiera durado 2016 años o más o menos 2000 años, ¿verdad?, que llevamos en la iglesia. Y tenemos que darle, ¿verdad?, gloria a Dios por eso. También ha sido un ataque bien fuerte sobre la enseñanza de Jesucristo y sobre lo que es la gracia de Dios. Y hoy yo quiero, dentro del tema que les dije, yo quiero cubrir 3 puntos rapidito, ¿verdad?, para que podamos analizar esto que leímos. Me gustaría hablar sobre humildad e identidad, porque me parece que las dos cosas van mezcladas. Humildad e identidad. Me gustaría hablarles sobre buenos deseos que debemos preservar, todos nosotros como cristianos. Y también me gustaría hablarles sobre compromiso, lo que yo considero que es un eslabón perdido en muchos lugares hoy en día. Y hablando sobre humildad e identidad, vamos a hablar primero, ¿verdad?, sobre la humildad. La manera que Judas se presenta a él mismo, para mí eso nada más es demuestra una humildad grandísima. Cuando él se identifica ahí, en esos versículos que yo leí, se identifica como hermano de Jacobo. Jacobo era el nombre griego del mismo que escribe la carta que nosotros leemos en el Nuevo Testamento, que se llama Santiago. Ese era el nombre en griego, era Jacobo. Y cuando él hace esto, indirectamente él se está relacionando con Jesucristo. Alguien me había preguntado el otro día sobre
cómo fue que la iglesia surgió y ¿verdad? Con todo lo que quiero y respeto a mis hermanos católicos. La iglesia no nació siendo la iglesia católica. La iglesia primera, y les voy a dar un versículo bíblico para que ustedes lo busquen y lo puedan corroborar cada persona por ustedes mismos, está en Hechos 15. Cuando Judas dice que yo soy hermano de Jacobo, él se está identificando con el que fue el líder de la iglesia en Jerusalén. Si ustedes miran el capítulo 15 de Hechos, van a ver que Pablo ya estaba predicando y sube allá a Jerusalén a consultar una situación que había en la iglesia que estaban haciendo, y dice ya en unos versículos después, que cuando se está dando la solución al caso, como podemos decir, que se levantó Jacobo. Esto quiere decir que él era el líder de la iglesia en aquel tiempo. Y se lo doy como un detalle, porque yo sé que muchos de nosotros somos nuevos y estamos empezando en esto de la fe, y no es mi idea sacarle a nadie lo que, o sea, todos tenemos, un pasado, pero es bueno, ¿verdad?, que aprendamos y que lo veamos en la misma palabra de Dios. Y recuerden, Hechos 15. Entonces, para mí, imagínense esto: si usted fuera hermano de algún político poderoso, de alguien con mucha influencia, y a usted le toca escribir una carta a gente que conocen a esa persona, yo creo que yo, por lo menos, me identificaría y diría, no, ese es el hermano mío, soy el mayor o el menor, lo que sea, ¿verdad? Jacobo prefiere presentarse como siervo de Jesucristo. El hecho que él se identifica con Jacobo, claro, lo que lo conecta, y les voy a dar a aquellos que toman nota, Mateo 13:55 y Marcos 6:3, nos dicen que este Judas aparece junto con otros y con María, la madre de Jesús, como que eran los hermanos, y menciona y las hermanas. Me disculpan las damas, ¿verdad?, porque si fuera en este tiempo las nombraríamos, pero en aquel tiempo no se nombraban. Y se menciona entre ellos a Judas. Lo que nos establece, ¿no?, que este Judas era ese hijo de María, luego de haber tenido a Jesús, que fue concebido, ¿verdad?, por el Espíritu Santo. Ella tuvo otros hijos. Ella tuvo una vida normal, una mujer bendecida, más que bendecida, le dijo el ángel. Y eso nadie se lo va a quitar a ella, pero sí tuvo otros hijos. Y aparece bien claro en esas dos referencias que yo les di. Y algo interesante es, cuando ustedes ven esas referencias, que ellos no creyeron en Jesucristo hasta el día en que Él fue resucitado y ascendió a los cielos. Y aquí les voy a leer en Hechos 1:14. En Hechos 1:14 es cuando está la gente esperando la venida del Espíritu Santo. Y miren lo que dice en Hechos 1:14. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Si ustedes entonces buscan las referencias que les di anteriormente, pueden conectar y van a saber que entre ellos pues estaba Judas, estaba Jacobo y otros más que estaban allí. ¿Cuál es el punto que yo quiero traer con todo esto? No les quiero dar la idea no es dar una clase de historia. El punto es que nosotros tenemos que manifestar ese mismo sentido de pertenencia en Cristo que presentó Judas. Nosotros, le dice la palabra de Dios, que somos nación santa, pueblo escogido por Dios. La Biblia dice que somos príncipes y ustedes las damas pues princesas, ¿verdad?, del Señor. Pero el puesto y posición más grande que usted y yo tenemos delante de Dios es que somos siervos de Jesucristo. No hay una posición más grande que esa que podamos tener. Y de hecho, hablando de identidad y preguntándonos quiénes somos, cuando Judas habla y ya se identifica, ¿verdad?, de esa manera, y me parece que es una humildad extrema, porque él pudo haberse relacionado, yo soy el medio hermano de Jesús, pero él no dice, yo me refiero a Jacobo nada más, para que sepan, pero me parece que demuestra de él que lo miraba más que un hermano, y lo miró y lo aceptó y dedicó su vida a Jesucristo como su Salvador, teniendo una posición de influencia, porque una de las cosas que quizás no sabemos, no lo dice la Escritura, por las cuales quizás Judas evitó, ¿verdad?, el relacionarse directamente con Jesús, fue porque
en ese primer siglo, aparte de otros ataques que la iglesia estaba recibiendo, mientras María estuvo viva y los hermanos de Jesús, se dice que se estaba creando una especie de culto a la Sagrada Familia. Y yo creo que tanto María como sus hermanos trataron, ¿verdad?, de evadir, porque lo importante no eran ellos, sino era Jesucristo. Y ellos creo que actuaron de una manera muy humilde. Santiago, la carta es una carta excepcional y les recomiendo que la lea. Volviendo a lo que iba a decir ahorita, ¿quiénes somos? ¿Cuál es nuestra identidad? Judas dice que somos llamados. Yo me puse a investigar un poquito esta palabra y encontré que en el griego, esta palabra, que viene de una palabra que se pronuncia más o menos así como kletos, dice que es alguien que es invitado y nombrado. ¿Invitado a qué? Invitado a un banquete como huésped. Eso somos usted y yo delante del Señor. La Biblia dice que va a haber un día, yo imagino que es en forma simbólica, pero dice que vamos a tener lo que se llama las bodas del Cordero, donde finalmente nuestra unión con Cristo se va a sincretizar y usted y yo viviremos eternamente con el Señor. Somos invitados, eso es una de las cosas. Otra de las cosas es que también se refiere a que fuimos invitados al reino de Dios con todos los beneficios que ello incluye. Usted sabe, mi querido hermano y mi querida hermana, que ser hijo e hija de Dios trae bendición y muchas cosas buenas a nuestra vida, y no estoy hablando precisamente de lo material. Para mí, lo más grande cuando yo analizo mi vida delante del Señor, y usted se podrá identificar con eso, es ¿quién era el Moisés antes de conocer a Cristo? ¿Qué hubiera pasado con mi vida si yo hubiera muerto sin Cristo? Hubiera ido a la perdición eterna, al abismo y al lugar donde jamás iba a tener oportunidad para conectarme con Dios, porque una vez pasamos de esta vida hacia la muerte, no hay ya más opción. En esta vida es que tenemos que decidir dónde que vamos a estar en la eternidad. Y cuando yo me veo ahora en Cristo, yo no veo, miren, no hay dinero en el mundo que me pueda a mí satisfacer más grande mi corazón que el hecho de yo saber que si muero en este momento, voy derechito a la presencia de mi Dios. Y usted y yo también, mis queridos hermanos. No creo que haya un beneficio más grande que ese. También esta palabra se refiere a los que han obedecido el llamado de Dios para sus vidas. Y aquí estamos hablando de ministerio. Una de las cosas que estamos tratando de crear en Calvary Latino como hijos, ¿verdad? O como la congregación hispana de Calvary y Miami Beach, es que estamos tratando los jueves, intencionalmente el hermano Edwin y yo, estamos trayendo estudios, porque de los jueves que vamos a sacar gente que vamos a enviar para predicar el Evangelio, y estamos dando unas clases específicas para eso. Pero hermano, hay gente entre nosotros aquí que han sido llamados para algo. Y eso es una de las cosas que la palabra kletos incluye. Usted ha sido llamado para estar con el Señor, para estar con Cristo, pero usted y yo también hemos sido llamados, no solo yo, no solo el hermano Eddie, los hermanos que sirven, todos los que creemos en Jesucristo estamos llamados y comisionados por el Señor para llevar su evangelio hasta el fin de la tierra. Miren lo que dice, voy a leerles dos escrituras relacionadas con esto que les acabo de decir. Romanos 1, del 1 al 2, el apóstol Pablo dice de esta manera, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Miren cómo Pablo se identifica a él mismo, como Judas, ¿verdad? Menciona su nombre, después dice siervo de Jesucristo. Fíjense que no dice Pablo el doctor en la ley, que lo era, Pablo el fariseo, el experto en la ley judía. No, él dice Pablo siervo de Jesucristo. Y déjenme ser claro, porque nosotros no decimos que el conocimiento es malo. En el caso de Pablo, Dios no le quitó aquel pasado que él tenía, aquel calendario, como mi hermano muy bien lo explica y lo dice, aquello que estaba en su calendario de vida, Dios lo había determinado de una manera para que Pablo llegara a ser el apóstol de los gentiles. No se excluía lo que él había sido antes y Dios lo usó para el bien de la expansión del evangelio. Pero cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, fíjense, un hombre como Pablo,
Por eso no, yo era del Sanedrín, yo fui uno de los hombres más jóvenes que llegó a ser parte de ese grupo selecto de la sociedad judía. Todo eso lo pudo haber puesto en la carta y no hubiera dicho ninguna mentira. Mas, sin embargo, se presenta como siervo de Jesucristo, llamado, apartado, llamado por el Señor para ser apóstol. Apóstol no, a veces suena muy grande por ahí la palabra. Apóstol lo que quiere decir es que es un enviado. Ustedes, todos los que Dios escoja para hacer algo para el Señor, a los que Dios envía a algún lugar, si alguien le dice a usted apóstol, acéptelo porque usted es un enviado del Señor. Y eso es el significado simple de esa palabra. Apartado para el Evangelio de Dios, que Él, y esto es bien interesante sobre lo que vamos a estar y estamos en ministerio, el Evangelio no es nuevo. Fíjese, Pablo estaba bien cerquita después de cuando Jesucristo subió al cielo. Lo que él iba a predicar dice ahí en Romanos 1:2, dice que él había prometido antes por sus profetas en la Santa Escritura. Usted y yo, cuando el Señor nos comisione, cuando nos envíe, lo que tenemos que coger la palabra de Dios, no cogerla cuando nos envíe, tenemos que hacerlo desde ahora, pero lo que tenemos que absorber, lo que tenemos que meternos dentro de nosotros es la palabra de Dios. Eso es todo lo que usted necesita para predicar la palabra de Dios. No hay nada nuevo, es el mensaje que fue prometido por los profetas, el mensaje que Jesucristo trajo, que fue el que lo cumplió, y el mensaje que le fue dado a la iglesia a través de los apóstoles. Pero miren ahora, porque hablamos de eso del ministerio, vamos a ver ahora nosotros en general como iglesia. En Romanos mismo capítulo 1, versículos 5 y 6 dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado para obediencia de la fe en todas las naciones por su nombre, entre los cuales estáis también vosotros los llamados de Jesucristo. ¿Cuántos se incluyen en esos llamados por Jesucristo? Amén. Él está diciendo a la gente de Roma, lo que él está escribiendo, que yo fui llamado, el Señor me llamó para apóstol, el Señor me separó para este ministerio, pero también a ustedes, el Señor, a los que han recibido a Cristo como el Salvador, el Señor los está llamando para que se envuelvan en el ministerio activo, en la manera y en el don que Dios le haya dado a cada uno. Yo no estoy pidiendo a nadie que sea predicador, yo no estoy pidiendo, pero mire, hay veces que hay gente que tienen, yo he visto gente pararse aquí al frente y recibir a la gente con una sonrisa, y después tú oyes un comentario de una persona, oye, como esa persona me recibió, y ya nada más esa entrada de esa persona por ahí, y ese recibimiento que esa persona recibió, ese calor humano que recibió, que hay veces que uno andando en la prisa, a veces uno sin querer, ¿verdad? Puede cometer el error, ¿verdad? De no tratar bien a alguien sin querer, pero hay gente que tiene un talento bien especial. Eso es un don, eso es un llamado, eso es un ministerio que se tiene que hacer. A veces buscamos lo grande, mucha fanfarria, donde haya mucho sonido. A veces Dios nos quiere usar en lo más simple, y en lo más simple nosotros podemos bendecir a muchos para el Señor Jesucristo. Santificados por el Padre en Jesucristo. Miren, fue la iniciativa que nació en el corazón de Dios a través de su plan perfecto, lo que nos ha hecho salvos. Y también Él proveyó el medio, que es Jesucristo, para que nosotros podamos tener seguridad de ese llamado que Él nos ha hecho. Miren, el que lo está comisionando a usted, el que nos ha comisionado a nosotros, el que comisionó a Pastor Robert para abrir Calvary Chapel hace 25 años allá en South Beach, Él está con nosotros en cada momento de nuestras vidas. Él no nos abandona. Lo he dicho antes, pero es que siempre me llama mucho la atención. Recuerdo 2 eventos en mi vida. Una iglesia en la que yo iba, y el pastor que había, por alguna razón, de momento dejó de ir, y un primo mío, y yo, que habíamos empezado en el Evangelio, estoy hablando, yo tenía 18 años, que yo todavía en ese momento me había aceptado el Señor, pero todavía era un cabrito medio salvaje, ¿saben? Y se lo digo bien delante del Señor con todo corazón. Y recuerdo que mi primo me dice, y quiero decir en el sentido de que todavía estaba bien crudito, estaba el Señor todavía limando, todavía está limando, ¿verdad? En este momento, pero en aquel momento estaba limando todavía mucho más. Y Daniel, me acuerdo que me dice un día, Moisés, ¿por qué no hablamos con el dueño de la casa y vamos a abrir la iglesia de nuevo? Yo, muchacho, pero tú estás loco, ¿quién nos va a ayudar? Yo no sé, Moisés, vete, vamos a orar. Y nos fuimos a orar, y abrimos
abrimos la iglesia de nuevo, el Señor nos permitió, y era bien loco. Imagínense ustedes, mi primo sentado y yo dirigiendo, como hacíamos en Puerto Rico, el culto y predicando. Y otro día era él el que hacía lo mismo, él y yo solo. Para la gloria de Dios, todavía esa iglesia está de pie. O sea, la gente se reunió de nuevo y todavía hoy en día es una iglesia que está en actividad. Y me llama mucho la atención que cuando Pastor Robert dice que abrió Calvary Chapel allá abajo en South Beach, que él iba y entonces el Señor le decía, aquí que yo quiero que la abra, creo que era en la esquina de la Washington, no sé, algo así, tú sabrás mejor que yo. Y creo que cuando él miraba y, ¿verdad?, con todo el amor que le tenemos a todo ser humano, ¿verdad?, porque todos los seres humanos fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, pero cuando él miraba el ambiente, él decía, déjame caminar hacia el norte. Señor, ¿no será por acá arriba que tú quieres que yo la abra? No, yo quiero que la abras allá abajo. Y miren como la obediencia que él tuvo, ¿verdad? Aunque uno como humano a veces duda. Pero miren, él obedecer al Señor, miren, ¿verdad?, la bendición que Dios nos ha permitido tener hoy en día, una congregación vibrante entre nosotros y la congregación americana. Esta iglesia tiene algunos, 700, 800 personas que están viniendo actualmente, todo porque alguien se movió en fe, quizás dudas en el corazón, pero en fe. Y cuando nos movemos de esa manera, hermano, Dios hace mucho más allá. El Dios lleva los planes mucho más allá de lo que a veces nosotros creemos y nos imaginamos en nosotros. El segundo punto que les quiero tocar es los buenos deseos a preservar. Ya hablamos de la humildad y de la identidad que nosotros tenemos, ¿verdad?, en Jesucristo, bajo el tema, ¿verdad?, de manifestando humildad y compromiso. Ahora vamos a ver de buenos deseos que debemos preservar. A veces se meten, ¿verdad?, cositas en medio de la iglesia, y yo quiero decirles algo. No quiero, ¿verdad?, que nadie piense cuando hemos hablado mucho sobre falsas doctrinas, sobre falsos profetas, falsos maestros. En ningún momento yo estoy implicando que eso está pasando en medio nuestro, y yo tengo fe de que en la mayoría de las iglesias no está pasando. Está pasando en algunos lugares, pero yo creo que ciertas tendencias que han venido a la iglesia nos han robado en las cosas básicas. Miren aquí algo que le dice Judas a esta iglesia que le desea. Hay 3 cosas que él le desea que yo creo que nosotros debemos recapturar en nuestro tiempo. Número 1, misericordia. Y la misericordia no se refiere a otra cosa que a la bondad, a la consideración y a la compasión de Dios para sus hijos. También misericordia viene de una palabra en el original que es una combinación entre miseria y cardia. Palabras en el original griego. En otras palabras, aparte de la bondad, consideración y compasión que Dios tiene para nosotros, también Dios tiene lástima por la miseria de la condición humana. Eso también es misericordia. Y esa misericordia se tiene que manifestar a través de nosotros como iglesia hacia todo el mundo. Usted y yo estamos en la iglesia, gloria a Dios, pero usted y yo somos un proyecto todavía en construcción. Somos un proyecto en desarrollo. Todavía nosotros no hemos llegado al final de la meta. Y tenemos que mantenernos pidiéndole a Dios que esa misericordia jamás deje de fluir en nuestras vidas de parte de Él, pero que tampoco deje de fluir de nosotros hacia la sociedad y hacia la comunidad, y que nos volvamos religiosos y nos olvidemos. Y cuando digo religioso, lo que quiero decir es que a veces caemos en prácticas que todo es con check marks y mucha religiosidad, pero poco contenido. Miren, Judas le dice, yo les deseo a ustedes que tengan misericordia, paz y amor, y que les sean multiplicados. Cuando habla de paz, está hablando del bienestar que resulta de tener una íntima comunión con Dios, como nuestro Padre y con el Señor Jesucristo. ¿Qué mayor paz, como el ejemplo que yo di ahorita, podríamos nosotros tener que sabernos salvos? Y si quizás no lo cogemos, hermano, esta vida, como yo digo muchas veces, imagínense ustedes, no sé, cuando ustedes han ido en un avión
Ustedes no sé si algunos, yo me gusta, cuando voy a Puerto Rico me gusta irme al lado derecho porque yo sé que es el lado donde puedo ver todas esas islas de Barbados, las Bahamas, todo eso por ahí para abajo. Pero hay veces que me quedo mirando así y se me pierde la vista mirando la inmensidad del océano. No la puedo alcanzar a terminar de ver. Imagínese usted que esa inmensidad del océano es la eternidad. La vida eterna que usted y yo vamos a pasar hacia allá. Y que esta vida es una gotita apenas que cae en medio de ese océano. Si nuestra perspectiva de vida no está enfocada en la eternidad, mis queridos hermanos, esta tarde te pido que reanalices, porque esta vida es nada comparado con lo que viene. Y con las bendiciones que nosotros ya hemos recibido y vamos a recibir, cuando entremos en la eternidad no hay comparación, mis queridos hermanos. No hay comparación ninguna. Amor. Judas les desea también que haya amor entre ellos. Y se refiere a un tipo de amor piadoso y volitivo, o sea, que depende de la voluntad. Es un tipo de amor que se elige tener. Es un tipo de amor que yo decido amar. No que yo amo porque tengo que amar, no porque yo amo porque para que me vean los hermanos, no que yo amo para que digan lo que yo hago, no. Es un amor que tiene que nacer de acá, del corazón, y que tiene que ser un amor puesto por el Espíritu en nuestras vidas. Y de la única manera que conseguimos eso es cuando nos humillamos delante del Señor, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y viene ese sello del Espíritu Santo, pero después entra una relación de amigos. Y si nosotros de verdad nos humillamos delante del Señor y si de verdad nosotros le pedimos, Señor, yo quiero ser tu representante, tu embajador aquí en la tierra, como único lo vamos a lograr es siendo llenos del Espíritu Santo. Que ese amor fluya a través de nosotros, que ese amor, pero tiene que ser, hermano, vuelvo y te digo, no para que el pastor me vea, no para que los hermanos digan, no, ese amor se tiene que manifestar lo mismo aquí que allá afuera, con el borracho, con el homeless, con el que no tiene nada, con el que es un bandido, con el que me hizo mal en el pasado. Hay que romper cadenas de atadura que a veces tenemos, que a veces llevamos arrastrando nuestras vidas y no hemos terminado de cortar con ellas. Y a eso es parte de lo que el Señor quiere hacer con nuestras vidas, llenarnos de ese amor. También habla del amor que nosotros tenemos que tener hacia Dios y del amor que tenemos que tener por los demás. Alabado sea el nombre del Señor. Y algo interesante, después que dice esos tres deseos, Judas dice que les sean multiplicados. ¿No está mi hermano Adrián por ahí? Míralo ahí. Este hombre sabe mucho de lo que vamos a decir, sabe más que yo de esto. De las ciencias humanas, una de las pocas que nosotros podemos decir que no tiene como un fin es las matemáticas. ¿Verdad que sí? O sea, usted puede hacer números y darle la vuelta al globo, a todo el universo y seguir ese número y seguirlo expandiendo y expandiendo y expandiendo y expandiendo. Y jamás va a terminar. Así de infinito es las matemáticas. Pero no solo eso, del número 1 al número 2 hay una infinidad de números que usted puede poner, aunque, perdone, no es tampoco, pero lo que le quiero decir es para traerlo a lo que está diciendo Judas. Cuando Judas dice que estas tres cosas, misericordia, paz y amor, les sean multiplicadas, él lo que está diciendo es que se desate una cadena en la iglesia, que se desate una cadena en nuestras vidas que no tenga fin, una cadena que sea eterna, que sea todo el tiempo manifestada a través de nosotros hacia afuera, hacia aquellos que no conocen al Señor Jesucristo. ¿Están conmigo, mis queridos hermanos? No se me duele a nadie. Gloria al Señor. Miren, para que vean uno de esos ejemplos donde la Biblia también nos habla sobre esto. En 2 de Pedro 1, 2, y ahí, si les suena un poquito rara esta versión, esta es la Septuaginta en español, dice, gracias, 2 de Pedro 1, 2, gracias a vosotros y paz multiplíquense en conocimiento de Dios y Jesucristo, Señor nuestro. Es bien común en la Biblia que cuando los apóstoles escribían y todos los que escribieron, el desear este tipo de cosas que sean multiplicadas. O sea, lo que ellos estaban diciendo es, nosotros que tuvimos esta experiencia personal con Jesucristo, jamás
podemos explicarle completamente lo que hay dentro de nosotros, pero estamos tratando de llevarle este evangelio al mundo de manera que se corra una cadena que jamás se acabe. Y gloria sea al Señor, porque desde aquel tiempo hasta el tiempo de hoy, aparte de los ataques que la iglesia ha sufrido, Dios ha mantenido gente que han preservado la integridad del evangelio hasta este tiempo de hoy, y usted y yo gozamos de recibir esta palabra del Señor de esta manera. Alabado sea el nombre de Él, ¿verdad que sí? Mire, el tercer punto, compromiso. Ya hablamos, ¿verdad?, de dos áreas. Hablamos el primer punto, perdónenme, pero que mi memoria a veces es un poquito corta. Hablamos de humildad e identidad. Hablamos ahora de los buenos deseos a preservar. Y ahora vamos a hablar del compromiso, ¿verdad?, que tenemos que tener siendo humildes, que yo le puse aquí también, que es un eslabón perdido. En los versículos 3 y 4, primero vamos a hablar del propósito. Mire, Judas inicialmente deseaba escribir para hablar de la salvación, ¿verdad?, común que teníamos todos los cristianos. Pero parece que cuando está empezando a escribir la carta o le llega algún informe de algún hermano o se entera él mismo personalmente de los problemas que estaban pasando en la iglesia. Y entonces él hace un cambio y en vez de seguirle escribiendo sobre la común salvación, dice que quiero exhortarles para que contiendan ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Y después va a explicar por qué esa situación. Y este mensaje, mis queridos hermanos, sigue para nosotros hoy en día. ¿Cuántas veces Dios nos habla? A mí, a ustedes. ¿Cuántas veces el Señor nos pide que hagamos algo? ¿Cuántas veces incluso nosotros queremos hacer algo y sentimos que el Espíritu Santo nos dice, eso no es lo que Dios quiere que tú hagas? A veces somos un poco tercos y seguimos adelante y no obedecemos la voz del Espíritu. Pero yo veo aquí en Judas que a pesar de que él tenía una intención, él la cambió en medio del camino. Usted y yo tenemos que estar preparados para cuando el Espíritu nos habla, poder identificar esa voz del Espíritu, que nos habla claramente. Y una de las cosas bien claras es, mis queridos hermanos, Dios nunca trae confusión. Cuando Dios habla, lo más que usted va a sentir es paz en su corazón. Lo menos que usted va a sentir es confusión. Claro, a lo mejor de momento me cambió, Señor, me estás cambiando los planes, pero usted va a sentir la paz interior que el Espíritu solamente da, de que sí, de que en vez de este camino que yo quería seguir, Dios me está diciendo, este es el camino. Pues ok, Señor, pues mira, me humillo delante de ti. ¿Qué estaba pasando? Habían gente que se habían infiltrado en la iglesia. Habían gente que se habían metido en la iglesia ¿verdad?, con unos propósitos que no eran correctos. Y Judas quería alertar a los hermanos para que hablaran, tú sabes, para que defendieran la fe. Esta fe, como dijimos al principio, había sido dada y no había razón para permitir que falsas personas, ¿verdad?, la cogieran y la dañaran. Y aquí el apóstol Judas está descifrando lo que dijo antes, que dijo que esta carta era escrita a los llamados. Aquí está diciéndole a los hermanos, como yo le diría a ustedes hoy en esta tarde, mis queridos hermanos, él está diciendo, ustedes son llamados. Pues miren, esta situación es la que está viendo la iglesia. Hay gente infiltrándose y yo les digo, levántense, caminen y defiendan la fe que una vez fue depositada en la iglesia de Jesucristo. No estamos hablando de peleas con nadie de mano, estamos hablando de contender. Nosotros sabemos que Dios tiene todo control. Dios nunca ha perdido el control y nunca lo perderá. Pero ¿sabe qué? Desde un principio, Dios ha actuado con los seres humanos a través de los seres humanos. Y a la iglesia nos ha sido depositada una gran responsabilidad y es hacer saber este mensaje de Jesucristo a ellos. Para nosotros poder compartir este mensaje, tenemos que estar llenos de esa palabra. Tenemos que tener comunión con esa palabra. Tenemos que pedirle al Señor que lo que Él dijo, que el Espíritu Santo nos iba a recordar las cosas que Él enseñó en aquel tiempo, que nos sean reveladas cuando nosotros leemos las Escrituras. Pero tenemos que intencionalmente
coger la palabra de Dios y si está un poquito empolvada, sacarle ese polvo y abrirla y empezar a leerla de manera práctica y sistemática, y entonces usted va a poder presentar una buena batalla. No se pare nunca en una guerra si no ha tenido un entrenamiento. No se pare si no tiene un fusil, como es un arma en sus manos, porque va a ser presa fácil. Pero cuando usted se levanta y en el nombre del Señor y con la armadura del Señor, usted se para y usted coge esa espada que es la palabra de Dios y usted la tiene dentro de usted acá, le dice: Señor, estoy listo. Yo creo, estoy listo, Señor. Y si el Señor le dice que sí, arranque con esa espada y defienda la fe que una vez fue dada a los santos. Eso era lo que... Gloria sea al Señor. De los que entraron en la iglesia no tenemos mucho que decir porque, bueno, pues dice que eran impíos, que eran hombres... una de las cosas bien interesantes que dice, aparte de que eran impíos, y impíos lo que quiere decir era personas que no tenían buenos sentimientos, no tenían buenos motivos. Yo a veces he hablado con algunos hermanos y hermanas, y yo sé, hermanos, que nosotros hemos venido al Señor y algunos venimos de vida, ¿verdad?, un poquito disfuncionales en el pasado. Y a veces creemos que entramos en la iglesia y entré en el camino donde no hay ningún problema. Aquí todo es perfecto, se camina sobre rosas y no tienen espinas. Eso no es el verdadero evangelio de Jesucristo. Desgraciadamente, desde antes de Jesucristo, después de Jesucristo y en los tiempos de hoy, hermanos, por eso es tan importante nuestra comunión con Dios y el conocer la palabra de Dios. Yo no quisiera que hubiera gente infiltrados dentro de la iglesia en general, tomando oportunidad de la gente buena que hay en la iglesia, de la gente de buen corazón, de la gente que dan sus vidas y que las dan creyendo y confiando verdaderamente. Pero hermano, despertemos. Sí, a veces se meten en medio de nosotros lobos rapaces. Como único van a poder ser descubiertos es si usted conoce la palabra de Dios. Y déjele lo demás al Señor, ¿verdad? Porque el Señor a su tiempo va a separar la cizaña del trigo. Pero si somos sabios, podemos evitar eso. Quiero leerles un versículo más, pero una cosita que sí quiero resaltar de lo que dijo Judas fue lo siguiente. Una de las cosas que estas personas estaban trayendo, lo básico era que estaban predicando algo que no era lo que Jesucristo había predicado. Estaban predicando un evangelio diferente. Y en aquel tiempo, como pasa hoy en día en algunos lugares, y no solamente iglesias, también hay gente por ahí promoviendo movimientos como Nueva Era y que si la conciencia universal y qué sé yo cuántas cosas, gnosticismo y todo eso. Entonces, a veces eso se confunde y se mezcla con un poquito de libertinaje. En aquel tiempo, todo lo que nos indica esta escritura es que se metieron gente que cogían la gracia de Dios para llevar unas vidas licenciosas, para llevar unas vidas en un libertinaje extremo, tanto en los aspectos, ¿verdad?, de sensualidad, como en otras cosas también. Y eso es uno de los puntos que quiere combatir Judas en la iglesia de aquel tiempo. Yo creo, mi querido hermano, que nosotros aquí en el Señor podemos levantar familias poderosas, firmes, ¿verdad? Familias que sean realmente basadas en la palabra de Dios, pero tenemos que basarlas en la palabra de Dios. Tenemos que tener cuidado con lo que escuchamos. Hay gente que está por ahí promoviendo cosas que no es la gracia de Dios. A mí me gusta hablar de la gracia de Dios y la he hablado siempre, que he enseñado. Pero hay veces que hay gente que cree que nosotros lo que hablamos nosotros los que hablamos de la gracia de Dios, hablamos de un ticket abierto para pecar porque después Dios nos va a perdonar. Y eso es una verdad. Si usted o yo pecamos, Dios nos va a perdonar. Pero cuando lo que recuerda la carta de Juan dice, lo que estamos en el Señor no pequemos más. Mas sin embargo, si pecamos, tenemos abogado ante el Padre. Gloria sea al Señor, ¿verdad que sí? Tengamos cuidado con lo que escuchamos. Miren lo que le dijo el apóstol Pablo a la iglesia en Galacia. En Gálatas 5, 12 y 13 dice, y miren esto, miren el corazón, y imagínense ustedes al apóstol Pablo,
un hombre bien celoso. Pablo era un hombre de un temperamento fuerte. Y imagínense ustedes, él diciéndole esto a una iglesia que él había ayudado a levantar y que luego vienen una gente y la ponen disfuncional, se aprovechan de algunos hermanitos que estaban empezando y desgraciadamente los trastornaron algunos de ellos. Miren lo que dice Pablo y empieza diciendo en Gálatas 5, 12 y 13, dice, deseo que fuesen también cortados los que los inquietan. Wow, es fuerte, ¿verdad? O sea, en otras palabras, él dice, ojalá Dios los tale, los saque para afuera, porque me molesta que eso haya pasado. Pero mire después lo que dice. En el 13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión a la carne, sino servíos por la caridad los unos a los otros. Eso, mis queridos hermanos, que yo acabo de leer ahí, es la gracia condensada. Nosotros no predicamos ni nosotros promovemos. Cuando hablamos de la gracia de Dios, nosotros tratamos de romper con los dogmas tradicionales, con los dogmas culturales que muchas veces usted y yo traemos al Señor. Una de las cosas que nosotros tenemos que hacer cuando venimos al Señor es depositar todo nuestro ser delante de Él. A veces que nosotros guardamos cosas del pasado. Yo crecí de esta manera, esto me lo enseñaron, esto fue lo que me dijeron, esto es lo que me dijeron que yo tenía que hacer, de esta manera es que me tengo que comportar. No, mis queridos hermanos. Recuerde, usted y yo somos siervos de Jesucristo. Y la palabra siervo, saben que en el original lo que era es esclavo, alguien que está sujeto a otra persona. Yo me siento bien siendo un esclavo de Jesucristo, mi querido hermano. Y cada día, como les digo, seguimos siendo un proyecto que está en desarrollo. Pero, gloria sea al Señor. Pero de ninguna manera, acepte otra cosa que lo que está en la palabra de Dios. ¿Ok? Yo en esta tarde quisiera orar. El tema fue manifestando humildad y compromiso. Yo creo que el compromiso se ha perdido mucho en nuestros tiempos. A veces, y no, ¿verdad?, criticando negativamente, a veces yo digo, Señor, ¿será que los asientos tan cómodos, será que el aire acondicionado nos ha puesto un poquito así dormidos, Señor? Me acuerdo de los hermanos de Haití, me acuerdo de los hermanos en países pobres, en Somalia, en otros países, que no son menos bendecidos que lo que yo soy acá en los Estados Unidos. Hermanos, pero yo creo que a veces tenemos que romper y decir, Señor, sí, es verdad, me hace falta, Señor, tener humildad y compromiso contigo. Entiendo, Señor, que yo fui llamado por ti, no solo para gozar de las bendiciones eternas, sino también para llevar este mensaje a otras personas, empezando por mi familia, empezando por mis amistades. Si tú en esta tarde te encuentras en ese punto donde tú crees que tu compromiso con el Señor se ha, vamos a decirlo, y perdonen la redundancia, se ha comprometido un poco, yo te pido que en este momento oremos todos juntos. Si hay alguien que tenga alguna necesidad especial de oración, si hay alguien que no ha aceptado a Cristo como Salvador y quiere en esta tarde aceptar a Cristo como Salvador, yo le pido que me levante la mano. Le pido a todas las demás iglesias que por favor estemos en comunión. Vamos a respetar la privacidad, ¿verdad?, de cada uno que está a nuestro lado. Si alguien no ha aceptado a Cristo como Salvador todavía en esta tarde, yo le pido que levantes tu mano. La idea no es para que me lo digas a mí, gracias, gloria a Dios, sino tú lo estás haciendo delante del Señor. Y porque yo también quiero luego orar contigo y quiero, ¿verdad?, darte unas cositas de la iglesia. ¿Alguien más? Tenemos una persona que levantó la mano, gloria al Señor, que para aceptar a Cristo como Salvador. Y estos hermanos lindos que están aquí al frente, mi hermana Lachi, Ángel, Margarita, Ana.